Hablamos con Ángel Lenaroz, miembro de la Organización de Liberación de la Homosexualidad EGAM, sobre cómo ha cambiado en los últimos años la sociedad en cuanto a la normalización y visibilidad de los colectivos LGTBIQ+. Lenaroz nos cuenta además el poder que tiene la educación en este sentido y reflexionamos con él sobre los avances que le queda todavía por hacer a la sociedad. Bueno, yo creo que de unos años aquí, 3, 4 años aquí, ha habido un desarrollo muy potente dentro de lo que se llama LGTBIQ+, ¿no? Pues sobre todo del tema trans, con Cristales Naisean ahora, pues todo el tema de la visibilidad y de poner sobre la mesa toda la realidad trans, pero aparte muchos colectivos más pequeños de gente más joven, de grupos de lesbianas, de gays, un poco de todo. Entonces sí que creo que es un momento de eclosión. También es cierto que a raíz del cambio político y de la trayectoria de los movimientos LGTB desde hace mucho tiempo, en Navarra y en Pamplona, ¿no? Estos últimos años han generado políticas públicas LGTB, servicios, está Rotu, está Katalingune. Entonces yo creo que digamos que estamos en un momento relativamente bueno, porque aparte de todo este tema más institucional también han salido otros grupos desde otros sitios más que igual no están tan metidos en las instituciones, pero sin duda pues queda todavía mucho camino, pues porque la discriminación pues es histórica, lleva mucho tiempo y todavía es muy complicado, sobre todo en sitios o en pueblos más pequeños, pues el poder vivir con normalidad y naturalidad, digamos, la vivencia pues como gay, lesbiana o trans, ¿no? Hombre, yo creo que por un lado, por ejemplo, ahora hay muchos más referentes, ¿no? Estamos gente que llevamos mucho tiempo en la militancia y que desde luego cuando nosotros empezamos los referentes casi ni existían, con lo cual la sensación de soledad o dificultad que había para poderte asociar pues era mayor, ¿no? Ahora sí que es cierto pues eso, que con estos servicios, pero con colectivos, con la realidad que se puede ver en los medios de comunicación, en la sociedad, ver a chicos, chicas por la calle de la mano besándose, quiero decir, hay una realidad que hace que la sociedad de alguna manera esté naturalizando o normalizando, entre comillas, esta realidad, ¿no? Entonces yo desde ahí creo que eso es muy importante, ¿no? Que el que personas en muy diferentes ámbitos, ¿no? estén viviendo, sacando, expresando su forma de sentir, de vivir, su sexualidad, hace que sus entornos de alguna manera naturalicen todo eso y eso produzca, digamos, un cambio muy de base, pero muy, muy importante, ¿no? Que es como el sustrato desde donde luego se pueden entender, pues eso, que se avance en ciertos derechos, y no solo en derechos, sino en la vivencia misma, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí eso es muy importante. Bueno, yo creo que Iruña y Navarra, pues es hay mucho contraste ideológico, político y tal, pero sí que es cierto que siempre ha sido muy puntera en muchas cosas, y yo creo que somos herederos de alguna manera y generadores también de políticas, digamos, avanzadas. Esto yo creo que hay que retrotraerse pues desde cuando nace Andraize, que es puntero a nivel estatal como servicio para la atención sobre todo a las mujeres. Mucha gente que ha estudiado sexología, que tiene una formación, colectivos que también fuimos muy pioneros. Hay que recordar que la segunda manifestación del LGTB a nivel de todo el Estado se hizo en Tudela. Entonces, quiero decir, aquí hay una historia muy larga que ha hecho que de alguna manera esto esté presente y que Navarra para muchas cosas haya sido pionera, ¿no? Pionera, o que hayamos estado ahí. Entonces, yo sí que creo que para el tamaño que tiene Pamplona, ¿no? Y Navarra como comunidad así un poco diferenciada, sí que tenemos servicios, realidades, colectivos bastante punteros, no solo por el tiempo, sino incluso también por las reivindicaciones, por la forma de luchar o de salir a la calle, pero también por la altura de miras de esas reivindicaciones, ¿no? Entonces yo sí que creo que de alguna manera aquí tenemos a Rotu, no sé cuántas ciudades del tamaño de Pamplona a nivel estatal pueden tener un servicio como a Rotu, ¿no? También está Katalingune, o sea que también se ha intentado, siendo la comunidad de Navarra, pues eso, que tiene mucho entorno rural, sacar todos esos servicios o intentar hacerlos llegar al entorno rural, que es muy importante porque es en el entorno rural donde a veces es más difícil todas estas vivencias y estos servicios y el vivenciar o sacar todo esto, ¿no? Hombre, sin duda hay muchas cosas por hacer. La educación, yo creo, el ámbito educativo, yo creo que es el ámbito donde desde siempre, desde luego nosotros desde que estábamos en EGAN es donde hacíamos
un hincapié, ¿no? en que ahí es donde realmente es lo que puede generar realmente cambios sustanciales y que merezca la pena, o sea, que sean de larga duración. Y sin duda se ha avanzado, pero falta muchísimo por hacer y no tenemos nada más que ver que muchas de las cosas que se han hecho en estos últimos años en muy buena dirección. Está el programa Escolae, por ejemplo, vemos la gran, ¿no?, como la derecha y los padres fácticos y más reaccionarios están en contra de eso como si fuese una ideologización, cuando la ideologización se había dado desde antes, ¿no? Y lo que estos programas pretenden es sacar, trabajar la igualdad, ¿no? y la coeducación para que realmente tender a una sociedad mucho más igualitaria. Entonces no hay más que ver esta reacción y sí que creo que se ha avanzado mucho, pero cualquier avance no significa que no tenga retroceso. Entonces yo creo que hay que estar especialmente atentas y atentos a ver qué va a pasar el gobierno, qué se va a pasar con Escolae, y sin duda se puede trabajar algo más, pero realmente la diversidad de opciones, de vivencias, de expresiones no se recoge todavía así de una manera total en el ámbito escolar, y es fundamental que programas como Escolae y otros que puedan venir, ¿no?, y se implanten no solo en lo público, sino yo creo también lo concertado, que reciben y viven del dinero público, para que realmente la sociedad o en general vayamos hacia un escenario mucho más igualitario, respetuoso y donde todas podemos vivir tranquilamente, ¿no? En el 89, bueno, EGAN había existido unos años antes del 89, pero había desaparecido, y unos amigos un grupo de amigos que vivíamos juntos y teníamos esa inquietud y queríamos hacer algo, pues en el 89 ya empezamos a juntarnos, hace ya pues 30 años, y fue en ese contexto de ver que no había nada, de que veíamos muchas desigualdades, agresiones, homofobia, transfobia, lesbofobia por todos los sitios, y decidimos un poco juntarnos y empezar a trabajar, ¿no? Y fue en ese contexto de finales de los 80, principios de los 90, que ya en Vizcaya existía EGAN Vizcaya, y a raíz un poco de ellos nos juntamos con ellos, y a raíz de ahí pues es de donde empezamos a juntarnos y a trabajar, ¿no? Bueno, yo la plataforma Arro, digamos que la he conocido un poco por medios y así, porque yo ahora, digamos, no estoy en un momento tan militante, o por lo menos tan en colectivos, y bueno, es una plataforma que nace a nivel de Euskal Herria el mes pasado, que agrupa como a 10 o algo así colectivos diferentes, y es un poco el incidir en que, a pesar de pues estas leyes o este avance que ha podido haber en ciertos aspectos en políticas, ¿no?, LGTB, pues no deja de ser cierto que el capitalismo pues se apropia, digamos, de gran parte de esto, y a veces desnaturaliza y se apropia de algunas reivindicaciones, no entrando, digamos, a fondo de dónde vienen para intentar, digamos, resolverlas, ¿no? Entonces yo entiendo, yo por lo que he leído, por lo que sé, viene un poco de ahí, ¿no? Y es novedoso porque es una plataforma que incluye a un montón de colectivos de diferentes herrialdes y de pues eso, trans, lesbianos, de lesbianas, gays y así. Entonces, pues bueno, entiendo que es una iniciativa de gente que está en la militancia, que siente que todavía falta mucho por hacer, y sobre todo de cuestionar también modelos de apropiación, digamos, del discurso LGTB por parte del capitalismo o de instituciones que realmente luego no hacen demasiado por ello. Sí, pues los observatorios suelen ser una forma de alguna manera recoger lo que va pasando en el entorno, en donde trabaja ese observatorio, sobre agresiones, sean verbales, sean físicas, sean por parte de individuos, pero también por parte de instituciones, de otros organismos, ¿no? Un poco para registrar, digamos, qué realidad, ¿no?, se está viviendo, y hasta qué punto, por mucho que se haya avanzado o pensemos que se está avanzando, sigue habiendo muchos episodios de agresiones, homofobia, lesbofobia, transfobia, y recoger todo eso, ¿no? Es como una especie de entidad para recoger todo eso y poder luego tener datos, y además poder luego generar campañas o discursos o acciones para intentar que eso no ocurra, ¿no? Es en el ámbito deportivo donde todavía hay muchísimo trabajo por hacer, como en tantos, pero sobre todo en el deporte yo creo que es muy importante, porque es un ámbito de socialización de las personas, de niños, niñas, desde muy pequeños, niñes,
donde todavía hay muchos estereotipos y hay mucho prejuicio, ¿no? Y mucha discriminación. Entonces, desde que es un espacio socializador muy importante, porque es cierto que gran parte de la población joven pasa por, y niños, niñas, pasan por ahí, ¿no? Es importante trabajarlo. Vemos que cuesta mucho, sobre todo en determinados ámbitos, en determinados deportes, ¿no? Es por ejemplo, muy significativo, digamos, que en el mundo del fútbol, por ejemplo, todavía no haya ningún futbolista que diga que es gay ¿no? Por ejemplo, con cierta normalidad. Eso significa que dentro de ese ámbito hay una homofobia muy terrible, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que se ha ido trabajando durante estos años, intentando, bueno, pues que en ese ámbito, así como en el educativo, se ha avanzado algo más, en el ámbito deportivo se ha avanzado muy poco, y yo creo que es algo que queda bueno, por hacer y muy importante.